buenos días, Rosemary Castillo por acá, del Ministerio Internacional Kairos. Hoy vamos a estar tratando el tema relacionado a los 7 montes, en específico el monte de gobierno, aterrizado a nuestra actualidad y a nuestra iglesia y a nuestra casa. Como podemos ver aquí, en Efesios 2:6, dice, y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor con frecuencia ha utilizado las montañas como lugares sacros, lugares para oración, lugares sagrados, para enseñar a sus siervos cosas sagradas, darles instrucciones, a conocer sus obras y su voluntad para sus hijos amados. Los tiempos son el monte de la casa de Jehová en nuestros días. Okay. Vamos a hablar un poquito. Okay, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de lo que es la autoridad concedida desde la creación del mundo, que es donde inicia este tema. Donde dice que luego que Dios ordenar la tierra y crear el hombre, Dios le concedió autoridad, le dio gobierno. Al primero que Dios le dio gobierno fue Adán. Como se puede observar en el Génesis capítulo 1, tenemos la primera comunidad en el Edén. Dios creó el mundo, plantó un huerto, formó al hombre, comenzó la primera comunidad humana y les dijo, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread sobre ella. Dios está formando su primera comunidad allí, proyectándose a sí mismo de acuerdo a sus deseos soberanos, formando los mundos con su palabra, dándole al hombre como producto de su propio genio creativo. El hombre, el ápice de todo lo que creó, su autoridad delegada sobre la tierra y sobre toda la adversidad magnífica de la tierra, su rey, su legado. Génesis 1:26 al 28 nos dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de las ordenanzas que el Señor le dio a Adán fue, Adán, quiero que llenes la tierra con tu especie. Quiero que la sojuzgue con conocimiento que yo te imparta según mi imagen. Quiero que instruyas sobre la tierra el gobierno que refleje. Reproduzcas, materialices el gobierno que está en el cielo. Dios no ha cambiado su propósito. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que no sepan solamente regocijarse emocionalmente, sino que respondan con un acto de voluntad a la palabra de Dios en obediencia. Nuestro hermano mayor, en este caso es Jesús, nos ha dado ejemplo, porque cuando entra al mundo dice, he aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. En el rollo de... En el rollo del libro que está escrito en mí, en Salmos 40, del 7 al 8, dice, Jesucristo caminó sus 33 años y medio haciendo la voluntad de Dios sin desviarse a la izquierda o a la derecha.
Y porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, en Filipenses 2, 8 y 9, Jesús abrió un camino por el cual nosotros podemos transitar hoy en día. Otra de las ordenanzas que el Señor le dio a Adán en aquel momento en el Edén fue: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comeréis ciertamente morirás. Esto fue una muerte espiritual, la que hubo en este entonces. Dios está protegiendo como un fuente de gobierno, está protegido como fuente de gobierno. También la cualidad redimible del hombre y la mujer, pero la estructura del gobierno queda definida. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y el hombre y la mujer no deben de considerar esto en términos de desigualdad o de valor. Esta es la sencilla estructura del gobierno establecido por Dios. Vamos a empezar a hablar un poquito de cuando empezó la pérdida de ese dominio. En la palabra podemos apreciar cómo Adán pierde el dominio que se le había entregado. En Génesis 3, 17 al 19, vamos a ver si lo citamos, así es, aquí está. Dice: el hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer. Por eso, mientras tenga vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran. Y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, y así será el día hasta que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado, y no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. En Génesis 3 también, pero ahora del 22 al 23, nos dice: y dijo: ahora el ser humano es como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No conviene que tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra en donde ha sido formado. Hubo un tiempo en el que el gobierno de Dios imperaba en la tierra, pero Lucifer, como lo conocemos como Satanás, muchos le decimos el diablo, que iba como administrador de ese gobierno, se rebeló y trajo destrucción. Luego sedujo al primer hombre y a la primera mujer para que se alejaran de Dios, y durante toda la historia de la humanidad ha influido para que se gobierne a sí mismo aparte y en contra de Dios, porque nos hemos dejado influenciar por Satanás. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los precedentes históricos de los primeros pueblos que gobernaron la tierra prometida de Canaán, que la semana pasada no pude estar, pero sé que se inició. Bueno, también aquí en 1 Samuel 15, de 2 al 7, nos dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino del cielo, y lo ha dado a un prójimo, a tu prójimo tuyo mejor que tú. Aquí es cuando el Señor pasa a Jesús el mando de la tierra. Okay. Vamos a hablar un poquito sobre los precedentes históricos. En Deuteronomio 7:1, Jehová manda a los israelitas a que expulsen la tierra prometida,
y a los miembros de 7 pueblos, que eran las 7 tribus que existían en ese entonces. Uno de ellos eran los jerjeseos, que es de quienes vamos a hablar hoy. Mencionados en Génesis 15:21, cuando Jehová hizo un pacto con Abraham y le concedió la tierra, de entre otros pueblos de estos descendientes de Canaán. Ellos también son mencionados en Nehemías 9:8, cuando se alude precisamente al pacto que hizo Jehová con el patriarca para concederle la tierra prometida. A los jerjeseos se les relaciona estrechamente vinculados con los heteos. Por eso es muy difícil establecer mayor relación sobre su origen. Cuando buscamos realmente hasta encontrar imágenes de ello, fue difícil. Llegó un momento en el que nos trancamos y tuvimos que pedir auxilio, porque ya no encontramos para dónde seguir. De manera muy significativa, son nombrados en el libro de Josué, en el capítulo 3, cuando el propio Josué anuncia que serán expulsados de delante de ellos de la tierra que había sido prometida por Jehová. Según algunas interpretaciones, jerjeseo significa moradores de barro, precisamente sobre la condición de estar vinculado con la tierra mezclada con agua. Se comenta que eran hombres de elevada estatura y no aptos para la guerra. ¿Pudimos poner esa imagen? No. Bueno, como aquí se puede ver, esta parte ya la va a tocar Madeline, pero quería mostrarle la imagen, que a pesar de que eran hombres de muy alta estatura, no eran personas aptas para la guerra. ¿Qué pasó? Okay. Entonces ya con esta parte sobre la descendencia histórica, sobre las 7 tribus cananeas y este tipo de cosas, va a continuar Madeline. Como le habló la hermana Rosemary, yo le voy a hablar de los jerjeseos. ¿Y quiénes eran los jerjeseos? Eran una de las tribus de Canaán que fue conquistada por Josué, como ya lo cito en Deuteronomio 7:1. Eran descendientes de Cam. Según algunas interpretaciones, jerjeseo significa moradores del barro, como ya lo explicó. Precisamente sobre la condición de estar vinculados con la tierra mezclada con agua. Se comenta que eran hombres de elevada estatura y no aptos para la guerra, pero ellos rodeaban sus asentamientos con pozos a los que luego echaban agua y la tierra quitada para formar barro, y de esta forma se defendían de sus agresores. En Deuteronomio 7 del 1 al 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al ateo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Los habitantes de la tierra de Canaán, incluidos los jerjeseos, ellos eran inicuos. Y el Señor trajo juicio en la forma en que los israelitas los expulsaron y destruyeron. Deuteronomio 9 del 4 al 5 nos dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios
las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Como decía Rosemary, en la Biblia no se habla mucho de quiénes eran los hergeseos, pero con su tamaño no se le era permitido estar en la guerra, porque llevaban ventaja. Y yo te quiero hablar del origen y el contexto histórico de ellos. Y la palabra Jesús significa retroceso, retrocede. El Señor les ha dado tiempo a los cananeos para reconocerlo, pero se negaron. Los habitantes de Canaán hicieron muchas cosas detestables, como sacrificar a sus hijos y adorar a los postes de acera. También practicaron magia, brujería, hechicería y nigromancia. O sea, ellos adoraban a dioses falsos. Es por esto que el Señor se enfureció contra ellos y los desterró. Según los pasajes, vemos que ocupan una región extensa cerca del mar de Galilea. La mayor de la influencia que nos dan los gergeseos actualmente es que la mayoría de la gente considera que la política es del diablo. En la actualidad se puede considerar que la política es del diablo, pero no es así. Es debido a que los cristianos lo han abandonado a su merced. Los hergeseos, cuyo nombre significa los que habitaban en el suelo arcilloso, representan los deseos terrenales y las ambiciones corruptas de este monte. Aquí podemos ver el mapa. Incluso en el mapa de Canaán no aparece la parte en sí donde habitaban los gergeseos, pero se dice que el pueblo de Dios tuvo enfrente a muchos reyes y sus ejércitos. Ellos se oponían al pueblo de Dios y querían imponer sus leyes y hacer los tributos tributarios. Actualmente nuestra batalla se da a las urnas de votaciones, un mundo lleno de corrupción y con el poder de imponer las leyes que afectan nuestra sociedad, como las leyes de adopción para parejas del mismo sexo, el aborto y demás. Aquí podemos ver en la ubicación de los hergeseos. Según los pasajes, vemos que ocupan una región extensa cerca del mar de Galilea y no una ciudad en específico que sea asociada a esa región de los cardaneros, Gerasenos, Gad, Galat, etc. O sea, ellos estaban ocupando cerca del mar porque ellos hacían para protegerse orificios con arcillas y cuando sus enemigos querían acercarse, caían y se hundían. Entonces yo te quiero decir cuál es la clave de la batalla, la clave que los gergeseos hacían. Y algo que quiero notar en cuanto a nuestra libertad espiritual, la cual nos trae autoridad, es la obediencia. Estamos dispuestos nosotros a perder aquellas cosas que nos agradan, pero nos mantienen atados. En Mateos 8, 31, 34 dice, y los demonios les rogaban diciendo, si nos echas, permítenos que vayamos en aquel acto de puercos. Y les dijo, id, y ellos salidos,
se fueron y ató a puercos, y de aquí, todo el acto a puercos, se precipitó de un despeñadero en el mar, y perecieron en las aguas. Y los puercos huyeron, e idos a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado en los endemoniados. Y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vinieron, le rogaron que se fuera de sus términos. Yo te quiero preguntar, te quiero decir, ¿cómo tú identificas un GGC en tu vida? Y decíamos que los GGCs eran conocidos por tener el suelo de arcilla, por defenderse con la arcilla. Entonces yo te pregunto, ¿dónde tú estás pisando? ¿Tú puedes identificar dónde tú hoy en día estás pisando? Si eso donde pisas te trae paz, si eso donde hoy pisas te trae tormento. Otra forma de tú identificar es si la astilla, que significa, viene siendo la arena, estás pisando, estás construyendo sobre astilla o sobre la roca que el Señor te ha mandado a construir. ¿Estás tú así creciendo en los cimientos del Señor o te vas a hundir? Es forma de tú, es tiempo de tú decirle al Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mi Padre que no me permite avanzar? ¿Qué se ha entronado en mí? ¿Qué se ha levantado en mí? ¿Qué gigante tengo en mí que no me permite ver aquello, Señor, que me está hundiendo? Y yo te quiero exhortar en esta hora que te rindas ante el Padre, que tú puedas identificar y que tú puedas sentarte y decirle, Señor, yo quiero ver ese gigante que se ha levantado ante mí y no he podido avanzar, que me mantiene estancado o me mantiene distraído, me mantiene desviado de tu propósito. Y aquí va a entrar Miguelina, hablándole sobre la autoridad delegada. Dios les continúe bendiciendo. Mi tema es la autoridad delegada. Y les voy a hablar sobre la autoridad que Dios nos ha entregado. Esa autoridad, Dios, lo que quiere decir es que Él nos guía directamente. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, recibimos su dirección. Pero hay dos tipos de autoridad, la autoridad directa y la autoridad delegada. La autoridad directa es lo que les acabo de decir, el Padre nos guía directamente. La delegada es la que le entrega a sus hijos que están en autoridad. Me explico, pastores, maestros, nuestros padres, apóstoles y así sucesivamente. Debemos respetar a nuestras autoridades, como dice la palabra. Pero sabemos que hay personas que no respetan la autoridad y que se desvían. El creyente tiene que ser muy cuidadoso de no violentar el respeto a la autoridad. Hemos conocido personas que dicen, yo voy a la iglesia, ¿para qué? Si yo tengo una relación con Dios. No, Señor, a usted le han puesto una cabeza. De hecho, esa cabeza puede ver más lejos que usted. A veces nosotros en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, queremos hacer cosas
que Dios no nos dijo que hiciéramos. Pero nuestro Padre, nuestra Madre espiritual lo ve y dice, detente, se sienta contigo y te explica. Tú dices, pero cuando usted quiere andar, como decimos los dominicanos, como chivo sin ley, entonces usted anda metiendo la pata. Así como existe, y como sabemos, el reino de los cielos, también existe el reino de las tinieblas. Y ahí es donde me voy a enfocar. El reino de las tinieblas posee una jerarquía, igual que en el reino de los cielos. Hemos oído hablar de los querubines, de los serafines y de diferentes entidades angelicales. Asimismo, el reino de las tinieblas, que es un gobierno, y ese gobierno tiene príncipes mayores dirigidos por Satanás, han constituido un gobierno espiritual. Esto lo podemos ver en Daniel 13:20. Ellos tienen establecido tronos en territorios nacionales, personales, familiares. Existen demonios asignados, incluso hasta a niños. Existen los principados, que son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. No sé si ustedes han escuchado que en diferentes partes del país, o sea, llevándonos a República Dominicana, existen principados entronados en lugares específicos. Estos principados están divididos en principados mayores y en principados menores. Los principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones, como les había dicho, y su labor consiste en afectar masivamente a un número de gente. Pueden operar en desgracias nacionales, como los terremotos, los ciclones, suicidios masivos, o sea, tremendas, intoxicaciones masivas, epidemias. Todo esto lo podemos ver en más detalle en Daniel 13. Les sugiero que lo busquen en versiones más ligeras. Ustedes saben que Reina Valera es un poco más complicada para entender algunas cosas. Los principados mayores se dividen en principados continentales y principados nacionales. Continentales, cuando es más de una nación, y nacionales, cuando atacan una nación. Los principados menores se dividen en regionales, locales, asignados a la familia, y principados personales. Dentro de los principados personales está el homosexualismo. Madeline tocó hace un momentito sobre el endemoniado ganadero. Yo nunca puedo pronunciar esto bien. Gadareno. Uno de esos príncipes estaba asignado y atacaba a la familia porque el padre sufría cuando su hijo era azotado por esos demonios y era tirado en el piso. Tanto así que, desesperado, como nos dice Marcos 5, del 1 al 13, acudió a Jesús porque él entendía que Jesús era el único que lo podía libertar. Y como nos explicó nuestra hermana, así sucedió. También, como les decía, una ciudad puede estar siendo afectada por entidades demoníacas, pero que nosotros abrimos la puerta. Por ejemplo, en Río de Janeiro se celebra el famoso carnaval, que muchos hemos visto las atrocidades que pasan ahí. El de aquí es un chinchín más sutil, pero también es una fiesta dedicada a Baal. Cuando las naciones incurren en estos actos, maldicen su tierra. Y sería muy bueno que la gente tenga el entendimiento de no hacer estas cosas porque ofenden al Señor. Les voy a hablar ahora de uno de los factores que ataca más a la homosexualidad. Dice que suele pasar cuando hay ausencia del modelo paterno. Los hijos necesitan de su padre, sobre todo los varones que se identifican con él. Esto trae unas condiciones subyacentes que son heridas del alma por causa de ofensas y agravios, decepciones, fracasos en la vida, abandonos en el hogar, frustraciones personales, dureza de corazón para con Dios, siempre están revelados con Dios. Generalmente esta gente tiende a suicidarse. Las potestades. En Efesios 2:2 nos habla de que son espíritus comisionados, fuerza de maldad o brazos de poder satánico a través de las cuales Satanás estimula
manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Aquí nos encontramos con influencia de idolatría, prostitución y pobreza. Puede influenciar a los jóvenes y a los adultos. Con los juegos de azar, con la prostitución, con lectura de cartas, con loterías y rifas, con lectura de manos, horóscopo, idolatría y demás. Los niños son influenciados por los dibujos animados. Cuando nosotros éramos niños, veíamos dibujos animados aparentemente inofensivos, pero ahora que somos adultos podemos ver que no eran tan inofensivos, pero que lo que hoy en día se está presentando es cada vez peor. Exacto. Incitan a la violencia, a cosas totalmente fuera, y respeto a los padres y una serie de cosas más. Están los gobernadores de las tinieblas. Dice que tienen a su cargo la ejecución de planes y designios que les entrega Satanás a los gobiernos terrenales. Yo he escuchado decir, y creo que muchos de ustedes han escuchado decir, de entidades que se entronan en las instituciones de gobierno. Eso es así. Eso es así. Hemos visto incluso reportajes en nuestro país de políticos que van a centros de brujería, a leerse las cartas, a que le digan su futuro y a ese tipo de cosas. Están las huestes espirituales de maldad. Eso lo podemos encontrar en Isaías 59, 1, 2. Dice que específicamente, porque en la versión que lo puse aquí está un poquito complicada, pero les voy a resumir. El pecado viene en contra de nosotros para romper el compañerismo con Dios. Y el pecado es un lugar donde le damos entrada a nuestras vidas al diablo. Eso es así. Eso es así porque cuando usted peca, usted le da legalidad. Usted abre una puerta, usted le da legalidad para que él entre y haga lo que le dé la gana. Esa es la clave de la maldad. Una de las cosas predominantes y que yo decidí no tocar, porque es un tema complejo que hay que detallarlo, nos tomaría mucho tiempo, es la brujería. Porque hay siete vamos a decir, espíritus que hay que detallar y desmenuzar. Si ustedes han observado, hablamos de 7 montes. 7 es un número perfecto. Hablamos de 7 tribus que fueron sacadas. En la brujería hay 7 lugares o 7 entidades a desarrollar. En el mundo espiritual nada es fortuito. Ahora yo les voy a dar la clave que está en Efesios 6, del 10 al 18, de cómo vencer las tinieblas. Hay 5 razones bíblicas para vencer el reino de las tinieblas. Vencemos las tinieblas cuando nos fortalecemos en Dios. Eso está en el verso 10, porque dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestra fuerza que nosotros vamos a vencer la maldad, es con las fuerzas que nos da el Señor. Vencemos las tinieblas cuando luchamos contra el enemigo correcto. Eso lo encontramos en el verso 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, que es lo que acabamos de ver. Esas entidades solamente las podemos vencer con oración y entregándonos al Señor. Vemos que las tinieblas, cuando utilizamos las armaduras de Dios, es que podemos defendernos. Cuando no podemos, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, tomamos la espada, nos mantenemos en comunión con el Padre. Así podemos vencer las tinieblas. También vencemos las tinieblas cuando estamos preparados para el ataque. Y el verso 13 dice: porque para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, debemos estar firmes. También vencemos las tinieblas, como le dije hace un minuto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. El orar el uno por otro, no solo orar por nosotros, no solo tener la oración del millo, que es solo para mí. Tenemos que tener la conciencia de que tenemos que orar por los demás.
Ahora les hablaré de las características de un mal gobernante. Ustedes saben que un mal gobernante es una persona que solo piensa en sí. Lo vemos mucho aquí, ¿no? En nuestro país eso se da mucho. Prometen mientras están en campaña. Después que suben ahí, se le olvidó todo. Estos malos gobernantes oprimen al pueblo. Solo piensan en sí mismos, solo piensan en llenar sus arcas. Ellos viven en abundancia mientras el pueblo pasa en necesidad. Desde que yo tengo uso de razón, escucho lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el hombre y no en Dios. Hacen promesas que nunca cumplen, modifican las leyes para beneficiarse. Por ejemplo, cuando quieren que haya reelección, porque quieren 4 años más en el caso de nuestro país, entonces viene una modificación de la Constitución. No cumple con las leyes establecidas, lo sabemos, porque si usted tiene un familiar que tiene cierto poder, usted entrega una tarjetica, y entonces usted le dice, sí, váyase, si lo paran. O si tiene alguna situación de justicia. Usted tiene, como dice uno en idioma coloquial, una cuña, usted va bien. Eso no debe de ser. Usted está mandado a cumplir la ley, desde la cabeza hasta el menor. Son personas injustas en realidad. La justicia para ellos no existe. Y aumentan de manera fraudulenta su patrimonio personal. Ya lo hemos visto con todos los escándalos que ha pasado en nuestra nación, de personas que llegaron siendo personas muy humildes y salen con fortunas horrorosas. O sea, uno dice, ¿cómo fue? Son personas injustas. Proverbios 29:2, lo voy a leer en NBV. Dice, cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra. Pero cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. Proverbios 28:15, esto lo leo en TLA, dice que el gobernante malvado maltrata a un pueblo pobre, es como un león hambriento que despedaza a su presa. Y yo les exhorto, hermanos, que si ustedes en algún momento se ven en una posición de autoridad, una posición de gobierno, no solo de gobierno a nivel de política, sino de gobierno de que tengan una posición que pueda ayudar, sean buenos gobernantes, porque los malos gobernantes le van a tener que dar cuentas a Dios. Y yo estoy totalmente segura de que no les va a ir nada bien, a menos que se arrepientan. Continuamos con lo que es un buen gobernante con nuestra hermana Birmania. Dios la bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Un gobierno conforme al carácter de Dios. El gobierno establecido conforme al corazón de Dios siempre revelará acciones apegadas al corazón de Yeshua. Si nosotros queremos pasar un filtro en algo que está bueno o malo, siempre tenemos que ver a Jesús. Porque Jesús fue el Cordero inmolado. Jesús, como ya sabemos y se nos ha dicho y ministrado, es quien rasga el velo para darnos acceso. Entonces, si yo voy a tener una visión de algo en la vida, si yo voy a medirme como esposa, como hijo, como hemos dicho cuando hablábamos del monte de la familia, si yo voy a medir mi caminar y mi proceder para conquistar aquellas áreas que el Padre ha destinado para sus hijos, yo tengo que mirar a Jesús. Entonces yo quiero que ustedes se enfoquen en cómo nosotros podemos hablar de un gobierno conforme a Yeshua. El Salmo 119, el salmista hacía un clamor. Es un salmo que yo les invito a leer porque es bastante extenso. Decía, Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Y si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré con todo mi corazón y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Estamos hablando del rey David. O sea, él le reconocía al Señor su deidad,
pero le clamaba porque los mandamientos de él no se despegaran de él y él pudiera cumplirlos. Un gobernante tiene que estar claro que sin las herramientas no están completas en él. Hay unas directrices que son las idóneas, las que hay que seguir, porque si no sigue las directrices correctas, entonces no puede ganar la autoridad de dirigir a un pueblo. Más adelante dice, Dios mío, en el verso 30, no me hagas quedar mal, pues confío en tus mandamientos y he decidido obedecerlo. Miren cómo es. Primero, yo no tengo todas las herramientas. Segundo, yo reconozco quién las tiene. Después se las pido y después tengo un celo por cubrir de que esas reglas sean seguidas por mí para poder lograr ese gobierno. Dice, he decidido obedecerlos. No me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos. No solamente tenemos las directrices, sino que somos prontos para accionar y somos oportunos. Un buen gobernante de Dios, un buen gobernante conforme al carácter de Dios. Y yo quiero definirles algunas de las cualidades. Son muchas las que pudiéramos encontrar, pero quiero apegárselo a la palabra. Un buen gobernante de Dios es una persona íntegra. Un gobierno conforme a Dios se mueve en integridad. Dice 2 de Timoteo 2:15, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Cuando nosotros caminamos en los preceptos del Padre, modelamos los preceptos del Padre, es como cuando el fruto se hace evidente por mis hechos, por mis obras. Cuando tú llegas a tomar un territorio que te ha sido entregado desde la eternidad, en las distintas áreas profesional, en el área de matrimonio, en el área que Dios te ha llamado a prosperar a otros, tú tienes que modelar eso sin palabras. Y ahí es donde entran los frutos, pero eso es lo que te hace un gobernante de aquella área que Dios te entregó. Eso es lo que te hace íntegro, que tú no tengas que vender esa integridad, es que esa integridad impacte lo que tú has ido a conquistar. Un buen gobernante debe servir versus ser servido. O sea, no ser servido, tú tienes que ir a servir. Y dice la palabra en Mateo 20:28, eso decía Jesús, el Hijo del Hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de lo que Dios nos da? Como es una de las insignias de este ministerio que el Señor entregó, de lo que tengo te doy, como una revelación a nuestra pastora para levantar mujeres, para levantar lo que es el ministerio que ha puesto de desarrollo de mujeres, de lo que tengo te doy, pero para dar de lo que tengo te doy, para hacer de lo que tengo te doy, yo tengo que estar dispuesto y dispuesta a servir antes que ser servido a dar, porque en una ocasión el Padre ministraba mi vida y me decía, es que de lo que tú puedas dar, que yo te haya revelado, no viene de ti. Tú tienes que darlo aunque tú dudes, porque soy yo quien vuelve y llena. Soy yo quien vuelve y llena. ¿Cuántas veces nosotros nos limitamos y nos cohibimos de caminar en obediencia, de hacer algo para el reino de Dios, de hacer algo para la iglesia? Y lo medimos en lo físico, lo medimos en lo económico, lo medimos en salir de la zona de confort. Pero qué bonito es cuando tú sirves sin esperar que el otro levante la mano, ya tú hace tiempo la levantaste, porque se te ha revelado lo que dice la palabra en Mateo 20:28. Un buen gobernante camina con firmeza, conforme dice Lucas 9:62, y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo sé que muchas veces nos queremos devolver. Yo sé que muchas veces decimos, pero yo estaba más cómodo en el mundo. Yo veo tanta prosperidad y tanta felicidad en las redes sociales. Yo veo, Birmania Mingenti de Pineda, llegué a decirle, cuando yo caminaba sola en la iglesia, pero es que yo veo parejas perfectas que no están en la iglesia, y yo llevo aquí 8 años caminando sola, teniendo esposo.
Y yo facilito que con esos pensamientos que el enemigo me ponía, yo decía, pero yo soy bonita, pero yo estoy joven. Pero ¿y cómo es posible que yo ande con Yael y Reyli, que se están enterando ahora, mucho tiempo sola? Y que mi amado, porque no me ha hecho lo contrario. No estamos juntos aquí sirviéndote, Señor, eso era para que yo me fuera por las redes sociales y quisiera vivir esta vida de mentira, que pinta las fotos. Esta vida donde se tapa la inseguridad, donde se tapa el lío que tú tienes en tu casa. Esta vida donde aquello, señores, este no es el tema. Gloria a Dios. Esta vida donde todo es como una frase que yo uso mucho. Movimiento, lo que diga mi carne, lo que diga el mundo, lo que diga el mover, lo que esté en la onda. Y yo bien podía pensar y creerme la película de que yo era bonita, de que yo era joven y de que qué sé yo tanto tiempo yendo sola a la iglesia. Pero venía una voz muy hermosa que me decía, pero él te está permitiendo buscarme. Él no te está haciendo tropiezo. Yo estoy trabajando con él. Yo estoy trabajándolo bajo mis términos. Y un día utilizó la boca de trompeta, pero muy trompetosa, de mi pastora, para decirme, yo le estoy hablando a alguien hoy, para decirme, y este no es el testimonio, gracias. Tú estás lista para que Robin hoy diga, yo acepto al Señor y vengo y camino bajo tus pies. O sea, ¿qué tú tienes para soportar los brazos caídos de un alma que acepta venir? Porque no es que no estaba en Cristo, no es que no oraba, no es que no era un hombre de Dios. Estaba una presencia física y material de dirigirnos a la congregación para que otras cosas se fueran completando. Señores, yo comencé hablando de firmeza y esto es firmeza. Había cosas que había que ajustarse en mí y que en lo secreto con él, para que nosotros pudiéramos, cuando llegáramos por esa puerta, no modelar la batalla del campo abierto, la garata con puño, la hipocresía. Eso no podía entrar por esa puerta, porque el tiempo de Dios determinaba otra cosa para nuestra familia y su obra se estaba cumpliendo. Entonces, no ponga los ojos en el arado mirando al lado, al marido, a la esposa, no a la mamá que quizás no fue la mujer perfecta, al hombre que te crió sin mamá o que quizás sin papá y mamá te criaste. Porque Padre tenemos en los cielos, dice la palabra. Mira a Jesús y esa firmeza. El arado significa, imagínense un Gredar pasando por un terreno y haciendo unos surcos, porque hay otra versión que habla de unas zanjas. Cuando habla de arado, habla de tierra que está siendo moldeada por una maquinaria. Y los ingenieros aquí presentes pues me entenderán, y arquitectos. Y este surco que hacen las zanjas, este equipo, no determina si las cosas están derechas o están torcidas. Nuestro trabajo es seguir firmes hacia adelante, porque acuérdense que estamos hablando de conquistar un monte. Tenemos también la sabiduría. La vemos en Segunda de Crónica 1 como una característica importante de un buen gobernante de Dios. Segunda de Crónica 1, 12, 13, cuando Salomón, el padre, le da la oportunidad de pedir lo que él quería. Y dice, le pide que solamente le dé sabiduría. Los demás le pidieron otras cosas, pero Salomón solo quería tener sabiduría para poder caminar como a Dios le agradaba. Y decía, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y después del lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y la palabra habla de la hermosura de Salomón entre los hijos de David. Había una hermosura que sobrepasaba todo humano, que era interna, porque de hecho a Salomón se le atribuye ejecutar lo que era la parte física del templo que el Señor había entregado desde los tiempos de Moisés. Había un tabernáculo que era en el Antiguo Testamento, que era nómada como tienda, y luego estaba el tabernáculo que fue el de David, que era el que hoy nosotros escenificamos, que no necesitamos tener un espacio que no sea más que nuestro corazón, en nuestra casa, para nosotros adorar a Dios.
Señores, Salomón fue artífice de aterrizar esos diseños que aún David traía en su corazón para hacerle templo al Señor. Fíjense cómo sucedió, porque él pidió sabiduría. Tenemos la responsabilidad de un buen gobernante. En Hebreos 13:7, un buen líder es responsable. Y respecto de esta responsabilidad podemos ver en la palabra Hebreos 13:7. No sé si lo cité por aquí. Le invito a buscarlo para no tomar mucho tiempo, pero tiene que ver cuando nosotros se nos entregan herramientas y también tiene que ver con la mayordomía. Un buen gobernante tiene que tener claro que para guiar a un pueblo tiene que guardar los intereses particulares, los personales y anteponerlos a los intereses de la comunidad. Tenemos también la compasión, conforme Proverbios 29:14 dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Oigan la promesa. Si un gobernante gobierna conforme a los más desvalidos, conforme aplica esta compasión. Y el padre me ministraba hay mucho sobre la compasión. Y dice, es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y lo impulsa a aliviar su dolor. Hay una fuerza mayor. Hay una fuerza, así como sucede con el evangelista, que cuando está frente a un alma hay un dunamis de Dios que lo lleva a cortar con la palabra para que esa alma pueda recibir a Cristo. Así mismo un buen gobernante camina en compasión para poder atender los intereses del pueblo versus los intereses personales. Y dice la palabra respecto de la responsabilidad también, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios, muchos de ellos, y siguieron su ejemplo. Esta es la palabra que había citado en Hebreos 13:7. Y hay una palabra también respecto de la compasión que no le puedo dejar de citar en Efesios 4:32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes. ¿Dónde volvemos? Al ejemplo de Jesús, al ejemplo de nuestro Padre. Volvemos a esa línea que es nuestro filtro, que es el filtro de todo lo que la iglesia predica en estos tiempos, porque somos una iglesia cristocéntrica, donde el mensaje viene de Dios, donde la redención viene de Jesús. Aquí solamente le voy a mostrar la imagen de lo que nuestra hermana Miguelina les explicó, que son las armaduras. Cada uno de los montes que estaremos tratando, y nosotros lo vamos a estar conquistando con lo que el Señor nos dejó en Efesios 6, del 10 al 18. No lo vamos a leer porque ya lo citó magistralmente, pero sí quiero representarle y solamente volverle a mencionar que no es con nuestras fuerzas, es con el escudo de la fe, es con el yelmo de la salvación. Recuerden que hablábamos la semana pasada que cubre nuestra cabeza, y para los que no estaban, es lo que impide que los dardos de las tinieblas vengan a nuestra mente, resumiendo la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Dios es un Dios justo y el Señor justifica su obra y su palabra a través de sus hijos, porque somos vasijas quebrantadas en formación en sus manos. Entonces siempre el Señor, Él va a aplicar su justicia, Él va a aplicar el mejor modo de que las cosas se hagan en paz. Y dice inclusive la palabra que la justicia es para los que hacen la paz. El cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios, hemos hablado, la palabra es la herramienta, es la revelación del corazón de Jesús. Los calzados con el apresto del evangelio de la paz. Como siempre decimos, donde no hay paz y donde no hay dirección, dice la palabra, el pueblo se descarría, el pueblo se va por otro camino, donde no hay dirección de Dios. Y muchas veces la falta de paz, la angustia, la desolación, es lo que nos desvía. Por eso, Efesios 6, del 13 al 17, debe ser algo que busquen en su casa, mediten en oración con esto. Crean que Dios les entregó estas armaduras para que ustedes puedan vencer el día malo, como dice la palabra. El día malo es aquel donde nosotros queremos poner los pies sobre el arado. Es aquel donde nosotros queremos tirar la toalla.
Yo decía, pero ¿y qué significa el día malo? ¿Cómo es que Dios un día le llama el día malo? Y un día, orando, se me revela que, y hay otra parte que dice, todos los días son malos. Y yo, ay, Dios mío, que dice, le voy a parafrasear, porque para hablar de Dios, a veces no hay que tener la memoria perfecta. Pero sí llega a mi memoria que dice que los días van a ser malos, pero nuestro corazón debe estar dispuesto a seguir y a proseguir, porque es lo que nos va a ayudar a caminar. Es lo que nos va a ayudar a no juzgarnos, a no latigarnos, a no condenarnos por no haber caminado en el tiempo que quizá el hombre nos puso para conquistar algo. El tiempo en que iniciaste una carrera, no el tiempo del amigo. El tiempo, a la edad que te casaste, no es la edad a la que se casó un amigo, a la edad que te tienes que casar tú. A la edad que conquistaste y tuviste fruto en un negocio, no es el tiempo que Dios determinó para otra persona, porque la conquista tiene un tiempo profético. Estaremos hablando aquí de los distintos montes, pero todo tiene un tiempo en Dios. Y es nuestro deber ir en oración a la presencia de Dios para que nos diga en el trato personal del diseño individual que tenemos, sin compararnos con nadie y apegados a la palabra, en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento accionar, en qué momento alimentar, sanar áreas de nuestra vida que no están bien. Porque para poder conquistar lo que sea que nos hayamos propuesto, tenemos que filtrarlo con el Señor, con sus intenciones, con su voluntad y con su corazón. En Isaías 65, 17, 25, yo le quiero leer este verso atentamente y dice: Dios dijo, llénense de alegría porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. Yo mismo me alegraré con Jerusalén y haré fiesta con mi pueblo. En Jerusalén no habrá más llanto ni se oirán gritos de angustia. No habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes del tiempo. Morir a los 100 años será morir joven. No llegar a esa edad será maldición. Mi pueblo construirá casas y vivirán en ellas. Sembrarán viñedos y campos de trigo y comerán pan y beberán vino. Mi pueblo tendrá una larga vida y podrá disfrutar de trabajo de sus manos. Mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos, antes de que me llamen. Yo les responderé. Antes de que terminen de hablar, ya les habré escuchado. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey y la serpiente solo comerá tierra. No habrá en toda Jerusalén nadie que haga daño a los demás. Les juro que así será. El Padre juró que si bien es cierto que el deseo puede estar entronándose en tu vida, en cualquiera de los dominios y autoridad que tienen esas influencias sobre ti, el Padre juró que así será. Es una promesa que reveló a través del profeta Isaías. Es una promesa, porque sí, es cierto, han escuchado la frase que se ha puesto muy popular: el Padre da la cura, pero la enfermedad, pero también la cura. El Padre no nos enferma. Nosotros entramos en procesos o permitidos para llevarnos al llamado profético, o que nosotros mismos nos metemos en él porque hemos caminado de manera distorsionada en algún tiempo. Pero todos saben que existe la misericordia y que para todos los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Y dice más adelante la palabra: aquellos a los que a sus propósitos fueron llamados. Y yo creo que aquí todos los que estamos sentados hoy tenemos un propósito y un llamado en Cristo Jesús. Dice la palabra en Proverbios, hablando de conquista, 13, 22, 23. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos.
En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Si Dios es un Dios justo y tú caminas con rectitud y yo camino con rectitud, Dios dice aquí en su palabra que nada prosperará en la injusticia, pero que dentro de la justicia habrá abundante comida. Y yo te digo hoy que eso no es comida natural. Yo te digo hoy que no te preocupes por qué comeréis y qué beberéis, porque las aves del cielo no hilan ni trabajan, y el Padre las alimenta. No hay calzado y no hay vestido en lo natural que pueda suplir la necesidad de comida espiritual que los hijos de Dios para este tiempo necesitan. Yo te puedo decir que lo único que nos puede alejar de la presencia de Dios es la desnutrición espiritual. Y aterrizando el gobierno tenemos casa profética. Tenemos una casa de adoración y restauración cuyo nombre no fue entregado en la carne. Restauración, porque kainos significa, es una anakainosis, es una vuelta y viene de un término griego que se llama oikodomeo, que es construcción. Es un edificio, porque el Padre hasta ese término entregó antes de que en UNAPI se registrara ese nombre. Y ese edificio el Padre lo mostró con distintos profetas. Yo me incluyo en uno de ellos. Le plugo al Padre con todo y que no hay nada digno en mí. Poner una pequeñita pieza de lo que ya los pastores habían entregado. Y era un edificio que me lo mostraba arquitectónico. Y era oikodomeo. Y en el espíritu, nuestros padres espirituales fueron formando lo que significa kainos. Kainos no fue una película que Netflix tiró en una saga de 3 tiempos. Esto es parte de un gobierno que sale de un edificio donde el Padre le dice a los pastores, y lo que yo voy a hacer viene de oikodomeo, porque hasta los términos de aquellos tiempos entregó, para que no hubiese la menor duda. Porque es la restauración de una cosa, no por otra nueva, sino vuelta a su estado original. ¿Cuánto hemos escuchado de que yo todo lo hago nuevo y hasta cantamos todo lo haces nuevo? Señores, en Kainos, lo que Dios entregó es el origen al Génesis. Es volver a ese diseño de ese gobierno que fue entregado cuando Rosemary explicaba desde el Génesis para soyuzgar la tierra. Ahí había humildad, ahí había presencia, había una desnudez física que no era notada hasta que no entró el pecado. Y cuando el pecado entró, se pusieron taparrabos y andaban en vergüenza, porque lo que no existía y la vergüenza vino a ellos por cuanto habían pecado y fueron destituidos del jardín del Edén. Y se dijo que la mujer pariría con dolores y el hombre para ganarse algo tenía que trabajar. Y la palabra más adelante dice que no va a comer el que no trabaje. Señores, cuando el Señor nos creó fue para adorarlo. Qué bueno hubiese sido no levantarse a las 6 de la mañana y acostarse agotado a las 10 de la noche día con día. Pero saben, con todo y que el diseño pasó a hacer eso, Él está con nosotros. Él está con nosotros porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y yo quiero cerrar porque estamos hablando de conquista. Estamos hablando de gobierno. Pero yo quiero preguntarte, ¿quién o qué gobierna tu vida? Un buen gobernante no puede gobernar naciones y territorios si primero no entrega el gobierno de su corazón. El Padre me decía, es el gobierno del corazón lo que tienen que conquistar, lo que tienen que entregar. Porque si me diste, Señor, una profesión, si me diste la oportunidad de tener un esposo maravilloso, unos hijos hermosos, padres, madres, amigos, si me has dado una familia de la fe, porque a veces estoy tan triste, porque a veces estoy tan abatido. Dice la palabra y decía David, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas y por qué te abates dentro de mí? ¿Saben por qué? Porque estamos fragmentados en saber que Dios es Dios, pero no le hemos entregado el corazón. Yo te invito hoy a que si tú quieres conquistar
Eso que tú le escribiste al Señor y los planes de este año, de viaje, de finanzas, pago de préstamo, tiempo de ocio. Dios mío, yo estoy cansado, me tengo que ir de viaje. Yo soy una que le digo, ay, pues yo me veo con una maleta. Yo siempre tengo una maleta y yo siempre me veo entrando y saliendo del aeropuerto y entiéndase Miami de compra. Yo siempre me veo ahí. Me encanta eso. El Señor sabe que eso no me llena los ojos, ni marca ni nada de eso. Él lo sabe. Que yo siempre creo que la cartera mía está llena. Yo siempre creo que hay. Yo siempre creo que hay. No vi nada más de mira. Yo siempre sé, porque sé que el gran yo soy el que levanta los brazos. Es el que dice, le digo a Moisés cuando era tartamudo, yo soy. Yo te invito a que tú abraces hoy a yo soy. Porque la conquista del monte de gobierno no va a llegar a ti. Del gobierno hay nada. Tú no vas a gobernar la limpieza de tu casa porque hasta la limpieza te va a salir torcida si tú no le entregas tu corazón a Jesús. Y yo te invito hoy a que si tú ya conociste de Jesús y si tú has escuchado palabras que han dado tu corazón y tú nunca le has dicho, Señor, yo confieso que te creo y no has entregado tu vida a Él, este es el tiempo de entregar tu vida a Cristo. Pero si tú como yo has identificado, porque tú eres una espada de doble filo, que hay cosas que tienen que enderezarse para poder conquistar. Y ya tú eres cristiano, ya tú te bautizaste. Y tú eres un cristiano que ora, que alaba, que ora en lengua, que recibe revelaciones, que cae como un coco y tiembla y llora. Yo también. Yo te invito a que conmigo levantes la mano. Y no porque yo lo diga. Hay un tiempo pastoral para esto. Pero el Padre me decía, allí tendida en llanto, me decía, tienes que cerrar haciendo el llamado de salvación. Me dijo, y yo le decía, Padre, pero que eso le corresponde a los pastores de la casa. Pero yo soy hija y tengo derecho, privilegio y herencia en esta casa. Y no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y yo te invito a que te pongas de pie. Y si tú identificaste que tú tienes, no importa el tiempo que tenga en el Evangelio, que tú tienes que venir, reconciliarte con Dios, pero también hacer la oración de confesión para que le entreguen el corazón a Cristo. Y Él lo abrace y lo tome, no te juzgue, no te critique, no te condena. Y desde hoy tú comienzas a escribir una nueva historia, porque el Señor escribe en líneas perfectas y derechas aquellas cosas que nosotros vemos como torcidas. No pierdas la oportunidad, porque el Padre decía, tienes que cerrar. Tienes que cerrar dándole la clave de esa conquista. Es que me entreguen su corazón. Muchos han entregado su corazón, pero han dejado una partecita guardada y dicen, no, este chin yo no lo quiero dar, yo lo voy a dejar para después. Este es el día que hizo el Señor. Ponte sobre tus pies y en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3, tú vas a venir al altar. En el nombre de Jesús, tú vas a venir y vas a avergonzar a los sabios hoy. Vas a avergonzar a las tinieblas. Y en el nombre de Yeshua, tú vas a decir, el llamado que hay en mí a caminar de tal y cual manera. Tú vas a decir, yo nunca he querido pararme, porque van a pensar que yo ando haciendo la cosa torcida a mi modo, como yo quiera. Este es el tiempo que hizo Yeshua para decirte, hijo, yo te entrego dominio sobre gobiernos. Yo te entrego dominio sobre el Senado. Yo te entrego dominio aún sobre otras congregaciones, porque esta es una casa que está llamada a redactar manuales de políticas y procedimientos para otras iglesias. Esto es un vientre formador y no es casualidad que los pastores en su vientre espiritual cargan manuales que son como rollos escritos en papel antiguo, y el Padre me puede mostrar esos rollos escritos y al pastor de rodillas llorando mientras esos rollos pasan y se desenrollan y no cesan, porque son rollos grandes de directrices. Yo te invito a tomar de cuando la mujer fue a buscar y tocó el manto. Ella tocó un manto porque ella necesitaba un milagro. Y Jesús decía, pero es que lo que yo cargo es para los hijos. Y dice la palabra que no se echan comida a los perrillos, porque Jesús a ti no te ve como un perrillo. Él te ve como hijo y tienes
privilegio y vas a recibir con prioridad la salvación que es de todos los hijos. Y por esta salvación toda tu familia será salva.